La Voz de América presenta. El gobierno de Estados Unidos prohíbe el uso de la aplicación TikTok en sus agencias federales. China y Bielorrusia impulsan un alto al fuego en Ucrania. Además, hay polémica en Florida por las propuestas de su gobernador para restringir la migración ilegal. Y en Colombia, miles de viajeros quedan varados por el cierre de una de las principales aerolíneas del país. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida, soy Yasmín López. La Casa Blanca emitió una orden a todas las agencias del gobierno estadounidense para que en menos de 30 días eliminen la aplicación TikTok de los dispositivos y sistemas federales. ¿A qué se debe esta decisión? Le preguntamos a Jorge Agubián en la Casa Blanca. Yasmín, se basa en principios de seguridad nacional y posible supuesto espionaje. Esta medida está destinada solamente a agencias, funcionarios y desde luego dispositivos y sistemas del gobierno federal. Aunque en el Congreso legisladores republicanos se preparan para someter a votación en los próximos días un proyecto de ley que podría prohibir esta aplicación a nivel nacional para todos los usuarios. Eso sí, no escapa de las críticas no solo de legisladores demócratas afines a la Casa Blanca, sino también de organizaciones. Argumentando temores de supuesto espionaje y riesgos a la seguridad nacional, la Casa Blanca defiende la decisión de prohibir el uso de la aplicación TikTok en teléfonos gubernamentales. La prohibición solo afecta a una pequeña porción de los más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos. Pero la administración Biden asegura que está trabajando con el Congreso para abordar las preocupaciones de un grupo de legisladores que apoya una prohibición total de la aplicación. El golpe más grande del Partido Comunista Chino, si se permite que TikTok continúe operando en los Estados Unidos, es que les da la capacidad de manipular nuestro discurso social. A la par de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá anunciaron medidas similares. El gobierno chino acusó a Estados Unidos de suprimir a otros países y sus compañías. Y este miércoles cargó contra la Unión Europea. La Unión Europea debe unir sus palabras con hechos, respetar la economía de mercado y la competencia leal. TikTok ha negado haber usado la aplicación para espiar a los estadounidenses. Para organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, la posibilidad de prohibir la aplicación a un mayor rango representaría, según dicen, censura y violación de la libertad de expresión. Así lo plasmaron en una carta enviada al Congreso. Esta legislación vaga y demasiado amplia violaría los derechos de la primera enmienda de millones de estadounidenses que usan TikTok para comunicarse, recopilar información y expresarse a diario. Fíjense, según un reciente estudio del Centro de Investigación Pew aquí en Estados Unidos, más estadounidenses se conectan a esta aplicación para buscar información y noticias. Una aplicación que normalmente usan menores de edad, adolescentes y adultos menores. Una aplicación muy popular entre los menores. Gracias, Jorge, por este reporte. Y pasamos a Grecia, donde el devastador accidente ferroviario que mató a 38 personas y ha dejado docenas más heridas en la madrugada de este miércoles generó la renuncia del ministro de Transporte. A través de un comunicado, Kostas Karamlis dijo que era su deber y lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de las víctimas, y agregó que asumía la responsabilidad por los fallos de larga data. El ministro visitó la zona temprano en la mañana y se mostró conmovido por el siniestro. Ahora pasamos a Nueva York, donde nuestra corresponsal en la ONU, Celia Mendoza, tiene lo más reciente sobre la propuesta de China de optar por una salida política a la guerra en Ucrania. Celia, ¿cómo avanza la iniciativa? Realmente hasta el momento no se ha visto mucho avance, esto a pesar de que Naciones Unidas asegura que está dispuesta a colaborar, esto siempre y cuando las partes, y en este caso sería Ucrania y Rusia, estén de acuerdo con esta posibilidad. Es algo que se ha venido manteniendo en la palestra pública, teniendo en cuenta que ya varios países están apoyando esta medida, pero también están pidiendo una solución política.
Equipos de emergencia ucranianos rescataron a una mujer de edad avanzada este miércoles, luego de que varios misiles rusos impactaran la ciudad de Chasiv Yar, según reportes de las autoridades ucranianas. Esto mientras se mantiene la lucha en el oriente por la provincia de Donetsk y aumentan los llamados a que cese el fuego. La guerra podría terminar mañana, podría terminar hoy, si el presidente Putin así lo decidiera. Él lo empezó, él puede detenerlo, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita a Uzbekistán, que se da en el marco de la reunión en China entre el presidente Xi Jinping y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, un estrecho aliado de Moscú que hizo público su respaldo a la propuesta del plan de paz chino para Ucrania. Bielorrusia ha estado presentando activamente sus propuestas de paz y apoya ampliamente su propuesta sobre la seguridad internacional. Plan que, según Stefan Dujarric, vocero del secretario general de las Naciones Unidas, representa una importante contribución. Creo que todos tenemos la responsabilidad colectiva de hacer lo que podamos para llevar este conflicto a la paz de conformidad con la Carta de la ONU y el derecho internacional. En el tema de buenos oficios, como venimos diciendo desde el principio, los buenos oficios del secretario están a disposición de las partes que están en tensión o en conflicto, siempre y cuando ambas partes lleven su asunto al secretario general. Algo que hasta el momento no ha sucedido, explicó Dujarric a La Voz de América, mientras el líder de la diplomacia estadounidense puso en duda la disposición de Vladimir Putin a una salida política. Frente a esto, el secretario de Estado estadounidense afirmó que hasta el momento Rusia ha indicado que para iniciar un diálogo, Ucrania tendría que reconocer la apropiación de territorio y esto simplemente no es una opción. Te agradezco, Celia, por el reporte y nos vamos a Florida, donde hay polémica. Retomamos, vamos a Florida, donde hay polémica por las propuestas del gobernador Ron DeSantis para restringir la migración ilegal. José Pernalete nos tiene el reporte. Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Rechazo absoluto de organizaciones no gubernamentales contra las propuestas legislativas del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Los activistas cuestionan un paquete de leyes que producen zozobra en esta comunidad. Vemos que cada día más inmigrantes tienen más temor de lo que está sucediendo y las leyes que pueden afectarlos, no solamente a ellos personalmente, pero a la familia alrededor. El gobernador propone penas de cárcel si se comprueba contrabando de personas al transportar a un migrante, carácter obligatorio de empleadores privados de verificación digital de estatus, reporte de hospitales sobre costos de atención a indocumentados, entre otros. Los activistas cuestionan que la propuesta tiene carácter federal y con intereses electorales de cara a una posible candidatura presidencial en 2024. Lo que estamos viendo que con todo lo que está decidiendo DeSantis es otra manera en cual él está usando la comunidad inmigrante como una oportunidad de seguir creciendo su campaña. DeSantis afirma que estas medidas deben ser puestas en vigor por la falta de seguridad fronteriza que establece la administración del presidente Joe Biden. Las comunidades migrantes en este momento se unen para defender el derecho de estar aquí en este estado de la Florida. Sabemos que de 10 familias, 9 de ellas van a ser migrantes. José Pernalete, Voz de América, Miami. Mientras eso sucede en Florida, en Texas, el gobernador Greg Abbott calificó como un plan de emergencia a su programa de seguridad fronteriza Lone Star, que según él ha facilitado centenas de miles de detenciones e incautaciones de droga. Laura Sepúlveda nos tiene el reporte. Vamos a hacer todo lo posible por tenerlos fuera de nuestra frontera, por tenerlos fuera de nuestro país. Con esa misma contundencia anunció el gobernador de Texas la inclusión del operativo Lone Star como un aspecto de emergencia en la sesión legislativa del estado. Desde que entró en vigencia en marzo de 2021, Texas atribuye a ese operativo 351,000 detenciones y 25,000 arrestos criminales, incluyendo 22,000 relacionados con el tráfico ilegal de fentanilo.
Guadalupe Correa, profesora de Política y Gobierno, cuestiona que no se atribuyan esos resultados a agencias del gobierno federal. El número de aprehensiones, el número de personas que quieren llegar a Estados Unidos no está relacionada con las acciones que se hacen dentro del espacio fronterizo, sino por el acceso a los trabajos, inclusive en el estado de Texas. Abbott argumenta que el operativo reviste carácter de urgencia ante la derogación del Título 42, una directriz fronteriza que permite la expulsión expedita de migrantes en la frontera, alegando razones de salud pública. Según los propios cálculos federales, dicen que una vez que se elimine el Título 42, podemos esperar hasta 18,000 personas cruzando la frontera al día. Calculen, eso sería más de 6 millones de personas cruzando la frontera al año. Cifras que los expertos tampoco refutan. Mientras existan las necesidades económicas y la falta de seguridad en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, mientras exista la falta de esperanza y gobiernos inefectivos que están en Venezuela y Cuba, la falta total de gobierno en Haití, vamos a ver que la frontera va a tener una congestión grande. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. La agencia antinarcóticos estadounidense DEA le pidió a México mayor cooperación para la lucha contra el narcotráfico. Aseguró que la gran mayoría del fentanilo ilegal que inunda las calles y mata a miles de estadounidenses proviene de ese país. Vicente Calderón tiene los detalles. Esta es la ruta que lleva a lo que las autoridades estadounidenses llaman el epicentro del contrabando de fentanilo, las garitas en el oeste de la frontera sur de Estados Unidos. Por eso los agentes de la Fuerza Estatal de Baja California están siempre alerta. La Policía Estatal tiene la estadística más alta en cuestión de aseguramientos de narcóticos. No son una corporación antidrogas, pues en México esa es facultad del gobierno federal. Pero al combatir otros delitos, con frecuencia se topan con traficantes de fentanilo. Son pertenecientes a carteles o igual gente que es de manera independiente, ¿no? En 2022, esta droga sintética mató en Estados Unidos a unas 70,000 personas por sobredosis. El cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son responsables de la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos. La directora de la DEA reconoció en una audiencia congresional el papel del gobierno mexicano para detener el contrabando de fentanilo, pero dijo que no hacen lo suficiente. No recibimos información sobre los decomisos de fentanilo, no nos dan información de decomiso de precursores químicos. Este académico se dijo sorprendido por las declaraciones tras el encuentro Biden-López Obrador en enero. Y en esa reunión se llegaron a acuerdos de cooperación. Sin embargo, Clark afirma que en este sexenio los cárteles se han empoderado. Poco ha hecho el gobierno en el combate al lavado del dinero y continúan los niveles escandalosos de corrupción. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Al regresar, Nicaragua celebra el Día del Periodista sin libertad de expresión. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El cierre inesperado de una de las principales aerolíneas en Colombia ha generado caos en ese país. Más de 18.000 pasajeros permanecen varados desde hace 2 días en los principales aeropuertos. Justamente vamos en directo al de Bogotá, al Aeropuerto Internacional El Dorado, con nuestro corresponsal Yair Díaz. Yair, cuéntanos cuál es el panorama a esta hora. Yasmín, aún centenares de viajeros no han podido realizar sus vuelos, entre ellos a Perú y Argentina. Familias enteras continúan aquí en el aeropuerto El Dorado a la espera de una pronta solución, luego de que la aerolínea Viva Air cancelara por completo sus operaciones. Vengo de Perú y bueno, estuve de vacaciones en San Andrés. Y estamos acá desde el día de ayer. Queremos que alguien nos apoye para poder encontrar los cupos para poder viajar a nuestro país, y hasta el momento no hay nada. A Hugo León lo acompaña un grupo de 12 personas que han tenido que pasar 2 noches durmiendo en el piso del aeropuerto en Bogotá por falta de un boleto que los regrese a su nación. Lo más lamentable son los bebés que con pañales todavía, ¿no?, en el suelo cambiándolos. Uno viene a vacacionar y se gasta todos sus fondos. Debido a esta situación, más de 18.000 pasajeros se han visto afectados en los aeropuertos del país. El gobierno colombiano adoptó medidas para superar esta emergencia. Hemos venido implementando acciones con otras aerolíneas para que puedan retornar a sus lugares de destino o salir hacia donde van. Necesitamos sí un poco de paciencia, es una medida que llegó inadvertida. La Superintendencia de Transporte anunció la apertura de una investigación en contra de la aerolínea por incumplirle a sus usuarios. Le reiteramos a la aerolínea Viva que es su deber mantener los canales de comunicación con los usuarios y hacemos un llamado para que en forma inmediata procure las soluciones que el contrato de transporte les demanda. Mientras tanto, los pasajeros argumentan que se sienten abandonados por los gobiernos de Perú y Argentina y que sus recursos se agotan para sobrevivir en los pasillos de los aeropuertos. Al consulado y llamamos 3 veces y no nos dieron respuesta, nos decían que no podían hacer nada. Ni siquiera se apersonaron, no dijeron nada, que nos ayuden y que lleguemos a nuestro país sanos y salvos, ¿no? El presidente Gustavo Petro solicitó a la aerolínea Satena, que es operada por la Fuerza Aérea Colombiana, para que ayude a estos ciudadanos quienes siguen aquí atrapados en el aeropuerto en Bogotá. Yasmín. Bueno, pues esperemos que todos estos viajeros encuentren una solución efectiva y oportuna. Gracias, Yair. Y este 1 de marzo es el Día Nacional del Periodista en Nicaragua. Los comunicadores en ese país marcaron la fecha en medio de una severa censura gubernamental. Donaldo Hernández preparó el siguiente informe. En los últimos 4 años, el 34% de los periodistas nicaragüenses abandonaron la profesión, según revela un reciente estudio de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Lo que los llevó a abandonar el oficio ha tenido que ver con toda la presión política, con toda esta violencia institucionalizada que se ha mantenido sostenida a raíz del 2018. Para el 94% de los 116 periodistas consultados en esta investigación, en Nicaragua el Estado ejerce la censura, debido a que más de 50 medios de comunicación han sido clausurados desde hace 4 años. Y los pocos medios independientes que quedan operando han elegido la autocensura. Los periodistas y los directores de medios están prefiriendo abordar otras temáticas que no tengan nada que ver con temas sociales, ni políticos, e incluso ni temas económicos. Este 1 de marzo, que se conmemora el Día Nacional del Periodista, reporteros denuncian que la profesión atraviesa el peor momento de su historia moderna, pues además del cierre masivo de medios, más de 100 comunicadores se exiliaron en los últimos 4 años. El gobierno del presidente Ortega lo que quiere es censurar, lo que quiere es imponer el miedo. Ortega siempre tiene planes de seguir atormentando o persiguiendo a los que le incomodan. Sin embargo, el gobierno niega esta realidad y llama a los periodistas mercenarios de la información.
Donaldo Hernández, Voz de América. Este miércoles, durante una audiencia en la Cámara Baja, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Green, recibió cuestionamientos sobre los esfuerzos de Washington para liberar al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, a lo que ella dijo que la embajada está comprometida y prometió poner el tema sobre la mesa a su llegada a Nueva York. El obispo Rolando Álvarez se negó a salir del país cuando el gobierno de Daniel Ortega liberó y expatrió a otros 222 prisioneros políticos. En instantes espere, una noticia positiva sorprendió este miércoles a los diabéticos en Estados Unidos. Les contamos de qué se trata al regreso. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Una de las principales farmacéuticas productoras de insulina en Estados Unidos anunció este miércoles que reducirá en un 70% el precio de este medicamento, una decisión que podría impactar a millones de diabéticos en este país, muchos de ellos hispanos. Jacopo Luzzi nos tiene el reporte. El fabricante de medicamentos estadounidense Eli Lilly anunció el miércoles que reducirá significativamente los precios de varios de sus productos de insulina, vitales para más de 7 millones de pacientes con diabetes en Estados Unidos. La insulina costará $21 por su producto genérico y máximo $35 al mes por el de marca. El recorte de Lilly, que se aplica solo a sus productos más viejos, será de un 70% cuando usualmente un frasco cuesta $100, según datos de los CDC. Hacemos un llamado hoy a nuestros socios en la industria de seguros, a los formuladores de políticas del gobierno, a los empleadores que establecen la política de su propio seguro para igualar este nuevo esfuerzo para reducir el costo de la insulina a no más de $35 por mes. Este recorte podría convencer a otras farmacéuticas a bajar sus precios y se produce cuando los legisladores y los activistas presionan a los fabricantes para mejorar la asequibilidad. También el presidente Joe Biden pidió al Congreso que haga algo. La insulina no es nueva. Ha existido durante 100 años. Los últimos avances importantes ocurrieron hace décadas. No hay ninguna razón por la que Estados Unidos de América no pueda permitirse el lujo de tratar a todas las personas con diabetes con la insulina que necesitan para sobrevivir y prosperar. Entre los grupos que más podrán beneficiarse de este recorte del costo de la insulina en Estados Unidos se encuentran los hispanos. Los CDC prevén que más de la mitad de los hispanos adultos en Estados Unidos presentarán diabetes 2 en algún momento de sus vidas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Nueva York, un programa comunitario se ha convertido en un salvavidas para jóvenes de minorías étnicas. Con la iniciativa se busca evitar que sean reclutados y terminen vinculados a las pandillas. Ángela González nos cuenta. La iniciativa Guns Down Life App del Hospital Lincoln Medical Center y Legal Aid Society se transformó en un salvavidas para jóvenes de comunidades negras e hispanas que son etiquetados como pandilleros por la policía. Gracias al programa Embajadores Juveniles, que les enseña sus derechos y los motiva a mantenerse alejados de las calles. Me enseñan cómo no asustarme, cómo no actuar de cierta manera, porque hay muchas situaciones en las que las personas actúan de manera errática y hacen que la policía actúe de manera despiadada. Si mantienes la calma y conoces la ley, como lo es proporcionando tu identificación si estás bajo sospecha, y tienes derecho a grabar y guardar silencio. Cerca de 250 jóvenes asisten a clases con mentores que transforman sus vidas. Muchas de las personas con las que nosotros actualmente trabajamos, que forman parte del equipo, antes eran pandilleros, y ellos pueden compartir sus historias y sus vivencias y dejarles saber a los jóvenes que no es un camino por el cual quieren seguir. Según Legal Aid Society, la base de datos de pandilleros que maneja la policía es secreta y discriminatoria. Mensajes con palabras como oh, feliz cumpleaños, feliz día de esto, o estaban en ciertas fotos con amigos y tenían puestos vestimentas como chompas o ciertos zapatos de ciertos colores, y la policía interpretó esto como señales y evidencia de que formaban parte de pandillas. Actualmente en la ciudad de Nueva York no hay un mecanismo para remover nombres de la base de datos de pandilleros de la policía, y un 99% de estos son hispanos y afroamericanos según Legal Aid Society. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Si tiene su celular a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Lo invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus, desde donde podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos de La Voz de América. Nosotros regresamos en instantes con una novedosa iniciativa artística de un niño venezolano. No se mueva. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Cerramos esta emisión con la espectacular aurora boreal que exhibieron los cielos de Alaska esta semana.
Un testigo grabó este video por largo tiempo y así logró estas particulares pulsaciones visuales. Las auroras boreales ocurren cuando el viento solar choca con la zona del espacio que es controlada por el campo magnético de la Tierra y empuja las partículas cargadas hacia la atmósfera. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión. Nos vemos nuevamente mañana en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.